El segundo libro de la Biblia. Vamos a abrir el libro de Éxodo, creo que es el segundo, ¿ah? No estoy equivocado, estará diciendo yo otra cosa que no es. No, es el segundo libro de la Biblia. Gloria a Dios. Y es hermoso, hermano, cuando Dios promete su presencia. Y viendo la manifestación, lo que Dios hace en medio nuestro, pues a pesar de todo la presencia de Dios está, y porque es una promesa que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia. Esa es la promesa de que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Así que aunque caigan 1000 a su diestra y 10,000 a su siniestra, la promesa del Señor está permanente en la vida de las personas. Y eso es lo que estamos viendo en estos últimos días que estamos viviendo en este mes de noviembre, que ya lo terminamos, estamos comenzando diciembre ya, ¿va? Que rápido se está yendo el tiempo. Estamos ya finalizando ya el año, ya solo nos queda 30 días. Bueno, digamos 29 días, porque ya 30 días nos quedan para finalizar 2013. Ha sido un año muy duro para la iglesia, de mucha pelea, de mucho combate, de mucha hazaña, de pelea. Esperamos que el próximo año pues sea un año de restauración. Y a pesar de todo, pues la presencia del Señor está permanente allí, porque es promesa, y eso es lo bueno. Y eso le dio el Señor a Moisés cuando salió de Egipto con el pueblo de Israel. Le prometió que su presencia iba a estar con él por todo el camino que tenía que cruzar. Y dice el capítulo 33, verso 14 y 15. Dice así. Leamos desde el 14 en adelante. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Podemos decir nosotros, lo dijimos: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques del mundo. Ahora, dice el 16: ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, y yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Una determinación de parte del Señor para su soberana voluntad. Quiero que levante sus manos y cierre sus ojos y oramos juntos en esta tarde. ¿Le parece bien? Bueno, oremos juntos. Señor, bendecimos tu nombre y seguimos haciéndolo con todo nuestro corazón, Dios de la gloria. Te pedimos en esta tarde, Señor, que a través de tu palabra nos puedas bendecir, nos puedas ayudar, nos puedas auxiliar. Señor, mueve tu Santo Espíritu, Señor,
en medio de esta congregación. Padre, sabemos, Señor, que el enemigo trabaja mucho en contra de esta congregación, pero tu poder es grande, Señor, y tú vas delante de nosotros. Por eso te bendecimos y estamos confiados, Señor, que tú eres el Señor de señores y el Todopoderoso. Señor, gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Cuando el Señor suelta estas palabras para Moisés, eran palabras alentadoras, palabras de confianza, palabras, hermano, que Moisés iba a atar en su corazón, porque el camino que correspondía andar no era un camino fácil, era un camino muy, muy difícil, muy escabroso, y que no se podía transitar ese camino si no fuese a través de la palabra de Dios, a través de la presencia del Señor. Entonces viene el Señor y le da a Moisés la promesa de que no solamente su presencia iba a ir con él, sino que también iba a meterlo en un proceso de descanso. La presencia del Señor es muy importante y es hermosa, pero también, hermano, se necesita descanso, porque si no hay descanso, pues hay un tiempo, hermano, de fatiga, y es peligroso que cuando uno esté caminando en estos caminos del Señor, pues se fatigue, se canse y pueda morir. Entonces el Señor le promete a Moisés y le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando pasó el tiempo, el Señor le hace ver a Moisés que la presencia del Señor, su presencia tenía que ser manifestada y vista en medio del pueblo, porque era necesario que el pueblo mirara la presencia del Señor, mirara, hermano, la manifestación del Señor, y que supiera el pueblo que en medio de ellos estaba Dios, para sentirse confiado, que estaba la presencia de Dios a quienes ellos podían acudir y confiar plenamente, porque allí estaba la presencia de Dios. Entonces viene el Señor y le dice a Moisés que construya un arca, que construya, hermano, una caja que iba a representar la presencia del Señor, que allí iba a estar esa caja para simbolizar la presencia de Dios, y a través de eso el Señor iba a manifestarse y iba, hermano, a darse a conocer al pueblo, para que el pueblo descansara en la presencia del Señor, para que el pueblo echara todas sus cargas y todas sus preocupaciones a la presencia del Señor. Entonces viene Moisés y comienza a construir el arca, y comienza a recopilar los materiales. Y los materiales, hermano, que comienza a recopilar Moisés en primer lugar para construir el arca era madera. Pero no era cualquier madera, era una madera especial que iba a ser para construir el arca, y era la madera de acacia. Luego le dice el Señor, cuando construyó el arca, le dice: fórrala de oro para que sea permanente, para que sea preservada la madera. Entonces viene Moisés y construye el arca de madera y la forra toda de oro. Se comienza a darle forma el oro y lo forma. Ahora, eso es muy importante, hermanos, porque sabemos que hoy en día no tenemos nosotros el arca o la presencia de Dios representada en un arca de madera, como la tuvieron el pueblo de Israel en el desierto, sino que ahora la presencia del Señor está representada, hermano, en algo más importante y más valioso, que no quiere decir que aquella arca no valía. En aquellos entonces valía el arca de la presencia del Señor, el arca del pacto valía mucho, porque representaba la presencia de Dios, hacía valer la presencia de Dios en medio del pueblo. Pero hoy la presencia del Señor no está representada en ninguna madera ni en ningún material, sino que está representada en la persona de Jesucristo. Cuando nosotros emprendemos este caminar,
La presencia del Señor está con nosotros desde el momento que nosotros salimos de Egipto, desde el momento que nosotros salimos del mundo. La presencia del Señor ha estado con nosotros. Lo único es que ahora la presencia del Señor ya no está en una caja, en una urna, sino que está en la persona de Jesucristo. Jesús vino a la tierra representando, hermano, como hombre, que representa la madera, y su divinidad, que representa el oro. Entonces, la presencia del Señor se hace siempre, hermanos, activa, y su promesa siempre está cuando su presencia a través de Cristo Jesús está manifestada en medio de su pueblo. Ahora, ahí andaba el arca. Donde se movía el tabernáculo, se movía el arca. Donde se movía el arca, se movía el tabernáculo y se movía el pueblo. Cuando el Señor se movía, entonces el pueblo levantaba sus carpas y había que moverse, porque la presencia del Señor, hermano, es la que indicaba que el pueblo de Israel tenía que moverse o tenía que estar acampando en un lugar hasta que el Señor tomara una decisión de partir o seguirse quedando. Ahora, la presencia o el arca del pacto, que representaba la presencia del Señor, porque ellos estaban allí en base a esa promesa, no solamente tenía, hermano, era de madera, sino que tenía un contenido. Porque sabemos, hermano, que la presencia del Señor no solamente es el sentir esa sensación que se siente cuando el Señor está en uno y que de repente usted está sentado en la silla en cualquier lugar y de repente siente esa sensación que el Señor está ahí. No sé si a usted le ha sucedido, pero uno siente la sensación cuando el Señor está ahí, y eso es una confirmación de parte del Señor. Pero sin embargo, hay un contenido que tiene la presencia del Señor, un contenido que nos hace a nosotros sentirnos más seguros, un contenido que da una confirmación de que el Señor está ahí. Y el contenido que tenía el arca del pacto era, hermano, que habían puesto el maná dentro de la urna. Habían puesto el maná. No solamente era aquel cajón viejo ahí, o no viejo, ¿verdad? Aquel cajón hermoso que estaba ahí, no viejo, que el Señor los perdone decir viejo, aunque ya está viejo el cajón, ya quedó, hermano, en el segundo, ¿cómo le podemos decir? En el segundo pacto. Ahora estamos en el nuevo pacto, en un pacto nuevo, en un pacto de restauración, de nueva generación, un pacto de luz, un pacto de, hermano, a través de la sangre del Cordero de Dios. Entonces podemos decir que aquel cajoncito viejo, ¿verdad?, que representaba la presencia de Dios en aquellos entonces, ahora, hermano, está hecho nuevo en Cristo Jesús hoy. Amén. Ahora, contenía el maná. Usted bien sabe que el maná era algo que el Señor había enviado para el pueblo de Israel, exclusivamente para el pueblo de Israel. Era una escarcha, era, hermano, como el culantro que se cocinaba, lo recogían por la mañana. Tenían que recoger los gomeres por la mañana, salían a recogerlo porque se caía, y era como culantro que se cocinaba y se hacía pan, se hacía, tortilla, se cocía y se comía. Pero era un sabor dulce, tenía como una miel. Me imagino yo que era hermoso, sabroso para comerlo. Entonces, de ese maná el Señor le dice a Moisés: recoge un poco y ponlo en la urna, en la urna del pacto, ponlo allí en el arca del pacto y manténlo allí, porque ese maná va a estar allí para los tiempos venideros. Todo es una representación. Entonces tenía el maná, que también, hermano, representa el alimento de Dios hoy para nosotros. El alimento de Dios hoy para nosotros es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es, hermano, el mismo Cristo en nosotros. La palabra del Señor es, hermano, la misma presencia del Señor en nosotros. Ahora, esa palabra del Señor la contenía la presencia de Dios en medio del pueblo. ¿Qué otra cosa contenía? Dice que te contenía la vara de Aarón. ¿Cuál vara de Aarón? Aquella que había florecido. Una vara seca, una vara que servía de bastón. Usted sabe la historia que eligieron entre los 12 príncipes un príncipe de cada tribu. Eligieron, hermano, que con la vara que floreciera
de uno de los príncipes, ese iba a ser el sacerdote. Y la vara, hermano, de Aarón reverdeció, y no solamente reverdeció, sino que floreció. Y esa vara fue tomada y fue puesta allí también para ser parte de la presencia de Dios. La vara de Aarón que floreció, ahí fue puesta la vara de Aarón. Ahí estaba como representante, hermano, de la nueva vida de Cristo Jesús que proviene de Dios para su pueblo. Representaba, hermano, la nueva exposición, la nueva expresión del pueblo hacia Dios y la exposición de Dios hacia el pueblo. Cómo el Señor hace en una persona florecerla, cómo el Señor la vuelve otra vez a la vida, cómo el Señor, después que una persona está muerta, dice la Biblia que está muerta en delitos y pecados, no tiene vida, está totalmente seca, está totalmente disecada, Dios hace que vuelva a vivir, y Dios hace que vuelva a florecer, y Dios hace que vuelva a vivir dentro de su misma presencia. Ahora, la Biblia nos habla a nosotros de la caña cascada. Dice la Biblia que la caña cascada florece, hace florecer el Señor la caña cascada. ¿Qué es la caña cascada? Aquella caña que la desecharon, aquella caña, hermano, que un día dijeron: esta caña no sirve, la vamos a botar, y la ignoraron. Pero viene el Señor y con su poder, como estábamos hablando hoy por la tarde, el poder de la oración, hermano, viene el Señor con el poder y levanta esa caña cascada, levanta y la hace florecer. Y al hacerla florecer, hermano, le comienza a través de su florecimiento a hacer florecer todas las cañitas que tienen a su alrededor. Y esa caña cascada también representa a Jesucristo, también representa a Cristo Jesús en nuestra vida, hermano, que Él florece cuando está en la presencia del Señor. Ahora, ¿qué otra cosa tenía el arca del testimonio? Tenía las tablas de la ley. Son tres cosas importantes que siguen o que van acompañadas de la presencia del Señor. Recuerde que la presencia del Señor había sido prometida a Moisés y a su pueblo, como la presencia del Señor ha sido prometida a nosotros como pueblo del Señor. Ahora, la presencia del Señor trae el reverdecimiento, trae el florecimiento y trae, hermano, el alimento, y también trae las tablas de la ley. Cuando el Señor le dice a Moisés: yo iré contigo, le está diciendo: yo voy a poner allí la constitución mía. Va a haber una constitución dentro de la presencia del Señor para que sean regidos en base a esa constitución y ustedes sean un pueblo especial. Ahora, la constitución de Dios está en la presencia de Dios, y la presencia de Dios está en nosotros. Por lo tanto, somos regidos por la palabra del Señor, somos regidos por la constitución de Dios, que nos hace a nosotros ser parte del pueblo de Dios, nos hace a nosotros ser parte de su presencia. Y ahí vamos con la constitución de Dios, ahí vamos con la ley, ahí vamos con el alimento, ahí vamos con el maná, y vamos floreciendo, vamos viendo el florecimiento de Cristo en medio nuestro. Tal vez, hermano, no seamos tan grandes numeralmente. Tal vez no tengamos, hermano, ese desarrollo como tienen otras iglesias, de desarrollo numérico, pero hay un crecimiento espiritual en la vida de cada uno. ¿Por qué razón? Porque aquí habemos personas de 20, 30 años, de 15 años, 14, 16 años, que están creciendo. Y eso es florecer. Eso quiere decir, hermano, que la presencia de Dios hace florecer nuestras vidas. ¿Por qué? Porque allí va con nosotros. Eso quiere decir que en este lugar o en esta iglesia la presencia del Señor está. Amén. Aunque seamos los mismos que los estamos viendo, que parecemos fotografías ya, ¿verdad? Pero no importa, hermano, que parezcamos fotografías, porque no lo somos. Somos gente que está reverdeciéndose, que está floreciendo en la presencia del Señor. Amén. Somos personas que caminamos
hacia la patria celestial, hacia el lugar donde el Señor los tiene preparados, pero vamos floreciendo. Vamos dando, hermano, ese esplendor de sazonamiento, ese esplendor de madurez. Vamos dando ese esplendor, hermano, de vida que Cristo ha puesto en cada uno de nosotros. Ya no somos secos. Si usted mira su vida, ya no es aquella vida seca. Hay manifestación del Señor. ¿Entiende eso? ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Hay manifestación del Señor. Eso quiere decir que hay un florecimiento. ¿Y por qué hay un florecimiento? Porque la presencia del Señor va con nosotros, va con usted, va con todos nosotros. La presencia del Señor nunca se ha levantado, nunca se ha suspendido, hermano. Y cuando la presencia del Señor se suspenda, nosotros también lo suspendemos. Amén. Así que cuando ya la presencia del Señor ya no está aquí, es porque está ahí arriba. Y si está ahí arriba, allá estamos nosotros también. ¿Dicen amén? Sí. Ahora, como está la presencia del Señor aquí, y aquí está su pueblo, aquí estamos todos. Aquí está el maná, aquí están las tablas de la ley, y aquí está floreciendo, hermano, la vara de Aarón. ¿Qué es la vara de Aarón? La vara del sacerdocio. El sacerdocio es aquel que nos lleva a la presencia del Señor. El sacerdocio es aquel que, hermano, que rige delante del Señor, aquel que hace el culto delante del Señor. Ahora, qué importante es eso. ¿Por qué? Porque hay tres cosas juntas ahí. No están separadas. En el arca del testimonio están juntas las tres cosas. El maná, la vara de Aarón y la ley, las tablas de la ley. Ahí estaban metidas. Quiere decir, hermano, que en nuestro corazón deben de estar esas tres cosas juntas. Y si están esas tres cosas juntas en nuestra vida, está la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor no iba solamente con el maná. La presencia del Señor no se componía solamente, hermano, con la vara de Aarón que floreció. La presencia del Señor no se componía con las tablas que Dios le dio a Moisés. Se componía, hermano, con las tres cosas juntas que simbolizaban la presencia de Dios entre el pueblo. Y eso es importante saberlo, y espero que usted, si usted no lo ha notado, por favor nótelo, que una congregación que no tenga estas tres cosas, no puede estar el Señor ahí. Porque la presencia del Señor no es una proclamación de alguien haciendo ver que la presencia del Señor está ahí. La presencia del Señor es una manifestación de estas tres cosas al unísono, que es el maná, que es el alimento, que es, hermano, el florecimiento de una nueva dispensación, una nueva vida en Cristo Jesús, y que es, hermano, el orden que Dios ha puesto a través de su presencia en nuestra vida. Que ya no somos, hermano, desordenados, que ya no hacemos lo que nosotros pensamos ni queremos, sino que hay una constitución que nos rige. Hay una constitución espiritual en nuestra vida que nos hace ver qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Entonces, eso compone la presencia del Señor en la vida de un pueblo. Dice el capítulo 30 de Éxodo, ¿entiende? Porque el encuentro que hay entre Dios, entre Dios y el hombre es importante. Pero cuando Dios se encuentra con el hombre y el hombre se encuentra con Dios y se une la presencia de Dios en el hombre, se pone la presencia de Dios, pone la constitución, pone estas tres cosas. Ahí dice el verso 6 del capítulo 30: y lo pondré delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré
¿Con quién se va a encontrar? Contigo. Allí se encuentra Dios con el hombre, delante de la presencia, en el arca del testimonio, en el arca que contiene el alimento. Cada día que nos reunimos, cada vez, hermano, que estamos escudriñando las Escrituras, nos estamos alimentando. Dios nos alimenta. ¿Por qué? Porque su presencia hace producir alimento para nosotros. Entonces viene el Señor y le dice a Moisés allí. Mire el verso 5, dice: harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro y los pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. ¿Entiende? Delante del propiciatorio que está sobre el testimonio donde me encontraré contigo. Allí, lugar de encuentro del hombre con Dios es la misma presencia de Dios. El lugar de encuentro del hombre con Dios es, hermano, en la palabra, en el alimento. ¿A dónde nos encontramos nosotros con Dios? Aquí, en la palabra. ¿A dónde, hermano, nos encontramos con el Señor? Cuando nos sumergimos en ella, cuando atencionamos la palabra del Señor, cuando Dios nos habla a través de su palabra. Entonces estamos encontrándolos con el Señor. Y entonces le dice: yo me voy a encontrar con ustedes. ¿A dónde? Allí, en la misma presencia de Dios. Ahora, fíjense qué tremendo es esto. Porque el arca del testimonio simboliza, hermano, el poder de Dios. No solamente Dios va acompañándonos, no solamente Dios iba acompañando a Moisés y al pueblo de Israel, sino que había también un poder en el pueblo. El pueblo es, hermano, el pueblo de Dios está constituido de poder de Dios, está, hermano, lleno de poder de Dios. Está, hermano, caminando bajo de un poder y dentro de un poder de Dios. Nadie puede caminar en Dios si no es en medio o a través de su poder. Por eso los que estamos aquí, que ya tenemos mucho tiempo de estar bregando en este caminar, no caminamos por sí solos. Quien nos hace caminar a nosotros es el mismo poder de Dios. ¿Entendemos eso? Es el mismo poder de Dios. Ahora, fíjense qué importante esto, porque como simboliza el poder de Dios, Números habla de ello. Números capítulo 10 dice en su escrito, dice así, verso 35 del capítulo 10, dice así: cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos. ¿Cómo se dispersan los enemigos? Con poder. ¿Cómo se hacen que los enemigos huyan? Con poder. Vuelvo a repetir, hoy en la tarde estábamos hablando del poder de la oración. Cómo Dios o cómo el Señor hacía dispersar a los enemigos, hacía dispersar, hermano, a los espíritus demoníacos con el poder. Ahora, huyan de tu presencia. Miren lo que dice ahí: sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia, que te aborrecen. Verso 36 dice: y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. O sea que el Señor solamente se levanta para ir a pelear contra sus enemigos. Y cuando se levanta y termina de pelear, vuelve otra vez a la presencia, hermano, vuelve otra vez a reinar en medio de su pueblo. Usted se recuerda cuando Israel salía a las batallas, llevaban el arca, porque el arca del testimonio les daba seguridad al pueblo de Israel en la batalla. Miraban el arca y decían: aquí está la presencia del Señor. Por eso es importante, hermano, ver la presencia del Señor, no ver su persona, porque es espíritu, pero ver, hermano, su presencia. Y su presencia son las obras maravillosas que podemos ver en la vida de los demás. Son las obras que Dios está haciendo en la vida de cada uno de aquellos que portan su presencia.
Y al verse las obras de Dios en la vida de aquellos que están ahí, decimos, Dios está aquí. Como dijo aquel, verdaderamente este es hijo de Dios. Y como dijo Jacob, también verdaderamente este es o esta es casa de Dios, porque se mueve la presencia del Señor. Ahora, quiero que entendamos que la presencia del Señor no son escalofríos, ni brinquitos, ni gritos. Esas son unas manifestaciones de repente impulsivas de nuestro cuerpo, de nuestra vida. Pero la presencia del Señor es, hermano, la obra perfecta que está haciendo en cada uno de nosotros, que de repente no se pueda ver simple, o sea, así por así. Hay que detenerse y verla. La obra del Señor y la presencia del Señor es la que está haciendo obra en cada uno de nosotros. No es, como le digo, no es aquella manifestación. Esas manifestaciones se dan, hermano, a veces porque nuestros cuerpos son débiles y a veces las manifestaciones del Señor son grandes y no soporta el cuerpo. Pero no es en sí esa la presencia del Señor, aunque es parte. Pero la presencia del Señor es lo que está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, dejándonos, hermano, limpios, no permitiéndonos ya el deseo pecaminoso, cambiando nuestra manera de pensar, ordenando nuestra manera de vivir, ordenando nuestras casas, ordenando nuestros pensamientos, ordenando muchas cosas. Esa es la presencia del Señor y esa es la que va cambiando la vida de cada uno de los cristianos. Ahora, dice el Salmo, uno de los salmos, Salmos 132, habla ahí. Salmo 132 dice una de las frases muy importantes en el versículo 8. Dice, levántate, oh Jehová, al lugar de tu, ¿qué? Reposo. Oiga, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo. Tú y el arca de tu poder. Oiga, o sea, hermano, que el Señor no se va a levantar sin su presencia. Levántate, oh Jehová. ¿A dónde se va a levantar? Al lugar de tu reposo. ¿A dónde reposa el Señor? Buena pregunta. ¿A dónde reposa el Señor? Le voy a hacer esta pregunta. ¿A dónde reposa usted? ¿A dónde reposa? Dígalo duro. ¿A dónde reposa? No, dígalo duro. ¿A dónde reposa usted? En la presencia del Señor, ¿verdad? Ahora, ¿dónde reposa el Señor? ¿Ah? ¿A dónde? En nosotros. Nosotros reposamos en el Señor, hermano. A Moisés le dijo, te daré descanso, te daré reposo. Reposamos en el Señor y el Señor reposa en nosotros. Por eso el salmista habla, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo. ¿A dónde es el lugar de reposo del Señor? ¿Cuál es el lugar de reposo del Señor? ¿No sabe? Usted es el lugar de reposo del Señor, hermano. ¿No se alegra por eso? ¿O no cree usted eso? ¿Ah? Nosotros, mi vida es el lugar de reposo del Señor. Si mi vida no fuera el reposo del Señor, el Señor no estuviera conmigo. El Señor no estuviera con usted si usted no fuera el reposo del Señor. Jesús es nuestro reposo, Dios es nuestro reposo, pero Él reposa en nosotros también. Gloria a Dios por eso. Yo le doy gloria a Dios. No sé usted, hermano, no sé. No sé si será de este material o de otro, pero no sé. Pero Dios reposa. ¿Por qué cree usted que Dios le dijo a Moisés, hazte una arca y yo voy a estar ahí? Hazte un tabernáculo y yo voy a estar ahí. Porque Él quería reposar en medio de su pueblo. El Señor le encanta estar en medio de su pueblo. Él se siente satisfecho en medio de su pueblo. Él le encanta estar en medio de su pueblo. Lo mismo debe de ser en nosotros. A mí me encanta estar en la presencia del Señor.
andar en la presencia del Señor. Es hermoso, hermano, no hay lugar más hermoso y más satisfactorio que estar en la presencia del Señor. Andar por las calles sabiendo que la presencia del Señor está allí con nosotros. Ir a cama sabiendo que la presencia del Señor está ahí con nosotros y que Él está con nosotros y nosotros con Él. Eso es hermano, eso es lo que Dios hizo con Israel. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. A Israel le dio un arca de madera y forrada de oro, y le puso maná, le puso las tablas de la ley y le puso la vara que reverdeció. Pero a nosotros los ha dado a Cristo. Yo no ando en arca, un pedazo de madera. Yo ando la presencia del Señor. Yo y usted andamos la persona de Jesucristo. ¿Entiende? O sea, no andamos un arca hecha de hombre, sino que Dios la mandó directamente para nosotros. Eso los hace ser mejores a nosotros. Hermano, el que no sea mejor cada día en Dios es porque no tiene la presencia del Señor. Porque lo que hace cambiar a un hombre es la presencia del Señor. Lo que hace cambiar la vida de una persona es Cristo Jesús, representando a Dios allí. Lo que hacía cambiar, lo que hacía reflexionar, lo que hacía vencer, triunfar al pueblo de Israel era la presencia del Señor. Por eso Moisés le dijo: mira Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, mejor no vamos, porque es segura derrota. Aún, hermano, cuando el pueblo de Israel andaba desobediente ante Dios, perdía las batallas. Les sacaban carrera. Pero cuando llevaban la presencia del Señor, hermano, gritaban y se sentían campeones. Decían: hoy sí vamos a ganar. Por eso, hermano, las victorias de un cristiano no están por sus fuerzas, sino porque la presencia del Señor está allí. Cuando usted esté peleando una batalla, tenga siempre presente que el Señor está ahí con usted. ¿Por qué? Porque eso le va a hacer a usted ser victorioso. Ahora, ¿qué sucede? El arca tiene su historia. El arca del testimonio tiene su historia. Estaba en el tabernáculo. El tabernáculo era un lugar donde el mismo Dios había diseñado y dicho cómo se iba a hacer. Y se hizo conforme lo que Dios dijo. Y al hacerse el tabernáculo conforme lo que Dios dijo, entonces Dios puso su presencia allí. Hicieron todo el tabernáculo, lo cubrieron de pieles de tejón, lo forraron de lino fino, le hicieron cortinas, cornices, hermano, todo lo hicieron allí, los altares y todo. Y cuando todo se hizo la urna donde iba a estar representada la presencia del Señor allí. Y cuando todo estaba listo, entonces descendió la presencia del Señor. Estaba en el tabernáculo. Y la presencia del Señor estaba en el lugar santísimo. Así que la presencia del Señor no la vamos a encontrar nosotros más que en su lugar santísimo. Y el lugar santísimo en este tabernáculo es nuestro espíritu. Dios se comunica con nosotros en espíritu. Y es por eso que el Señor le dijo a la samaritana: es necesario que los que adoren a Dios lo adoren en espíritu. ¿Por qué razón? Porque Dios está en su lugar santísimo. ¿Cuál es su lugar santísimo? Su espíritu. Ahí está Dios. De allí mana las órdenes el Señor. De ahí mana, hermano, las órdenes para el alma. Ahí mana las órdenes para el cuerpo. Ahí está el Señor, la presencia del Señor, el lugar santísimo. Y esta arca iba delante del pueblo. No iba atrás, iba primero. El pueblo iba atrás. Oiga,
El arca del pacto, el arca del testimonio iba adelante. Significaba que Dios dirigía al pueblo. Eso es lo que Dios está haciendo con la iglesia, dirigiendo la iglesia. Es Dios el que dirige la iglesia, es Dios el que decide por la iglesia, es Dios el que determina a la iglesia, no es el hombre, es Dios. Dios es el que pone y quita reyes, Dios es el que dice esto se va a hacer y esto no se va a hacer. No es el hombre el que determina las cosas. ¿Estamos entendiendo eso? Es Dios. Dios decía, levanten campamento, levantaba campamento. Moisés decía, muchachos, hora de partir. Podían estar 1 año, 2 años en un campamento allí, y si Dios no le decía a Moisés, levanten campamento porque es tiempo de partir, no se movían. Por eso, hermano, el creyente, la iglesia debe de aprender a caminar en el mover de Dios, en el caminar de Dios. No moverse así por así. ¿Por qué? Porque el que se mueve así por así está, hermano, fuera del orden de la constitución de Dios. Cuando Israel, o cuando Dios decía, aquí vamos a acampar, allí, hermanos, sembraban las estacas y levantaban sus carpas y ahí estaban. Y había una señal en el tabernáculo. En el día, una columna, una nube, ahí estaba. En la noche, una columna de fuego, ahí estaba. Ellos estaban viendo nomás a qué hora se levantaba la columna de fuego, la de nube, a qué hora se movía. Y cuando comenzaba la columna de la nube, comenzaba a moverse, era una señal de que Dios decía, es tiempo de partir. Qué importante, qué bonito es hermano, es ese mover de Dios. Cómo Dios funcionó o trató a ese pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo Dios está tratando la vida de cada uno de nosotros? ¿Cómo Dios está tratando su vida? Estamos aprendiendo a ver el mover de Dios. Es importante ver el mover de Dios, porque si Dios no se mueve, no nos podemos mover nosotros. Porque si lo movemos antes de tiempo, podemos echar a perder todo lo de Dios. Ahora, el arca del testimonio estaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Iba delante del pueblo. Cuando viajaban, no iba atrás. ¿Se recuerda de la toma de Jericó? Allá iba el arca del pacto. Póngala adelante. Con los sacerdotes la van a cargar, van a ir adelante. Atrás van a ir los que van con las trompetas. Y más atrás van los guerreros, los que van a pelear. Allá iba. O sea, hermano, que la presencia del Señor no debe de ser de por último. Nosotros tenemos que caminar tras la presencia del Señor, no adelantarnos a la presencia del Señor. ¿Por qué razón? Porque si los adelantamos a la presencia de Dios, vamos a creer que somos más importantes que Dios y más astutos que Dios. Y nadie puede ser más grande que Dios, hermano, ni más astuto que Dios. Amén. Allá iba el arca. Le dice a José, pon el arca, pon los sacerdotes, pon los que van con las trompetas, y atrás de las trompetas pon el ejército. Y ahí es un orden. Ahora, caminaban dentro de la constitución. Ahora, el arca de Dios, el arca del testimonio, hermano, contribuyó en el pueblo de Israel mucho. El arca del testimonio contribuyó, hermano, en que el pueblo de Israel cruzara el Jordán en seco. ¿Se acuerda cuando iban a entrar a la tierra prometida que Josué, ya no estaba Moisés, sino que Josué dijo que se pare el arca, los sacerdotes con el arca en medio del río? Ahí se pararon. Y ahí estaba la presencia del Señor, hermano, en el arca del testimonio. Y dice que cuando los sacerdotes se pararon en medio del río, las aguas se separaron también, igual al Mar Rojo, se separaron las aguas. Y dice la Biblia, hermano, que ahí estuvieron los sacerdotes hasta que pasaron 600,000 de Israel.
Óigame, 600,000 no son 4 pelones, hombre. 600,000 hombres que tenían que cruzar el Jordán en seco, cruzaron, y el arca, los sacerdotes con el arca estuvieron parados todo ese tiempo ahí. Fue un tiempo, no me pregunte cuántas horas, pero yo pienso, hermano, que no era de una hora. 600,000 hombres no cruzan un río en una hora. Era bastante gente. Y ahí estaban los sacerdotes cargando el arca del testimonio. ¿Por qué? Porque el Jordán se había partido. Y cuando iban pasando, le dice el Señor a Josué: mira, Josué, consigue unos hombres de entre el pueblo, y que cada uno de ellos agarre una piedra y se la lleve. Que esa piedra va a ser un testimonio de lo que Dios hizo este día en el cruce del Jordán. Iba a permanecer esa piedra como testimonio. Ahí llevaban la piedra cada hombre de cada tribu, porque eligieron un hombre de cada tribu. Allá llevaban la piedra, y cuando pregunten por qué esa piedra, le puedan decir por qué. Porque Dios los hizo cruzar el Jordán en seco. Mire qué importante es eso. ¿Por qué? Porque el arca del testimonio contribuyó mucho en el cruce del Jordán al pueblo de Israel. La presencia del Señor en la vida suya va a contribuir mucho, hermano, aunque usted salga de muchos problemas, que cruce muchos valles, muchas inundaciones, que cruce muchos tiempos difíciles en su vida. Por eso, hermano, nunca se aparte de la presencia de Dios, porque lo que hace mantenerlo en victoria y caminando es la presencia del Señor. Me va a decir, hermano, pero si la presencia de Dios no hubiera estado, siempre el pueblo hubiera cruzado. No, Señor, no hubiera cruzado. Porque el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida porque las podía, sino porque Dios iba con ellos. Nosotros no vamos a entrar al reino de los cielos porque las podemos, sino porque Dios va con nosotros. Amén. Usted, hermano, usted está en este lugar porque la presencia del Señor está. Porque Dios lo permite. Si no, no lo pudiera hacer. Por esa razón, Jericó fue destruida porque Dios colaboró en ello. Dios hizo que los muros se vinieran abajo. Por eso, el arca del testimonio, que es Cristo mismo, hace al cristiano victorioso en todos sus problemas, en todas sus batallas. Jericó fue destruida, no porque era más fuerte el pueblo de Israel. Si a Israel, hermano, le tenían miedo, a los hebreos le tenían miedo por la presencia del Señor. Si ellos eran, hermano, mire, ellos eran pastores de ovejas. Ellos no tenían conocimientos de armas ni de nada de eso. Pero Galán peleaba en la batalla y los enemigos huían. Ahora, ¿qué hacía que los enemigos huyeran? La presencia del Señor. ¿Qué hace, hermano, que el enemigo huya de usted, que huya de mí? La presencia del Señor. ¿Entiende eso? Por eso el enemigo, que el Señor lo reprende esta noche, no lo toca a usted, no me toca a mí, porque sabe que está la presencia del Señor en nosotros. Que si no fuese la presencia del Señor en nosotros, hermano, ¡ay! Ya los hubiera hecho chicharrón. Máximo cuando empezamos a echarlo fuera y comenzamos a... ya los hubiera. Pero como está la presencia del Señor, me imagino que el diablo dice, que te valga que tenés a Dios de tu lado, que te valga que el Cristo está dentro de ti, si no ya supieras quién soy yo. Por esa razón, hermano, la presencia del Señor no debe de apartarse de la iglesia, ni se aparta jamás de la iglesia. ¿Entiende eso? Quien se aparta es el hombre.
Y cuando el hombre se aparta de la presencia de Dios, se lo come el diablo. Porque el diablo es un devorador. Cuando el hombre se aparta de la presencia del Señor, el diablo lo destruye inmediatamente. Porque la protección del creyente, la protección del cristiano, es Cristo Jesús. Es ese revestimiento de Cristo Jesús. Ahí va Josué a tomar Jericó. ¿Y sabe qué sucedió? Que después que tomaron Jericó, se rompió un vínculo de fidelidad y de ordenanza de Dios. Se rompe un vínculo. Se rompe, hermano, y se desobedece la constitución de Dios. Un hombre desobedece la constitución de Dios y ¡pau!, la presencia de Dios se suspende. Cuando alguien rompe la constitución de Dios, por muy mínimo que sea, ¡pau!, la presencia de Dios se suspende. Por eso David decía: no apartes de mí tu Santo Espíritu. No apartes, Señor, ten misericordia. Mire, David era un hombre, hermano, que conocía muy bien la presencia del Señor. Y sabía que él estaba allí donde estaba porque Dios había tenido misericordia, porque la presencia de Dios estaba con él. Sabía que era un victorioso en la guerra, porque David era un guerrero. David era un paladín. Y sabía que sus victorias no se las atribuía a sus fuerzas ni a su ejército, sino a la misma presencia del Señor que iba con él. Entonces David decía: bueno, Señor, no apartes tu presencia de mí, porque el día que la apartes, hermano, si el día que se apartó el Señor, casi se muere, casi lo matan. Entonces volvió otra vez a buscar el refugio. Por esa razón, todo problema, toda dificultad del creyente, hay que acudir a la presencia del Señor. Hay que acudir, hermano, porque allí está Cristo en nosotros. Destruyó Jericó. Ahora viene, después de destruir Jericó, le fallan a la constitución de Dios. Un hombre se roba un lingote de oro, un manto babilónico, se lo lleva para su casa y lo entierra. Luego se van a pelear con una ciudad llamada Jai, y Jai era más pequeñita que Jericó, y Jai les echa carrera. Ahora, ¿qué hizo Josué? Mire, por eso es importante tener la presencia del Señor. Porque cuando Josué miró que estaba derrotado su ejército, entonces fue a la presencia del Señor. Hermano, la bendición más grande de nosotros es saber que tenemos a dónde ir, saber que tenemos un lugar donde acudir cuando tenemos dificultades. Pobrecitos aquellos que no tienen a dónde ir. ¿Sabe que hay hombres que no, y hay personas que no tienen a dónde ir, y cuando no tienen a dónde ir, entonces comienzan a acudir a los brujos, a los adivinos, comienzan a acudir a los hombres para que les digan qué hacer? Nosotros no vamos ante los brujos porque tenemos a alguien, hermano, que nos dice qué es lo que vamos a hacer. Amén. Que es el Todopoderoso. Díganlo conmigo: es el Todopoderoso. Jesucristo es el Todopoderoso. A Él acudimos. Por eso un cristiano no tiene que andar, no debe de andar, y no tiene que andar allí detrás de adivinos y de consejeros, de agoreros, porque esos son para los que no tienen a Dios. Nosotros vamos ante nuestro Dios, como José fue ante Dios y le dijo: Señor, ¿qué está pasando? Dios le dice: es que hay pecado. Por esa razón Jai te echó carrera. ¿Qué hay que hacer entonces, Dios? Mire, que hermano, qué hermoso, qué bendición es tener a Dios, hombre. ¿Qué hay que hacer, Dios? ¿Qué hago, Señor? Momento difícil. ¿Usted no le ha pasado pasar momentos, valga la reunión, pasar momentos difíciles? ¿A cuántos les ha tocado pasar momentos difíciles? Que no hayan que hacer.
Y solo para arriba el Señor, y aquí se camina para acá, pega, camina para acá, pega, donde quiera pega, y muro, Señor, y ahora Él abre caminos en el desierto, abre caminos en el mar para pasar. Amén. Él abre el camino. Cuando abre el camino pasan. Josué va a consultar al Señor en su presencia. Le dice el Señor: mira, alguien se robó un manto babilónico, rompió la constitución. Por eso, hermano, mire, cualquiera de ustedes que es parte de esta congregación, cuando rompe la constitución, le hace mal al pueblo, le hace mal a la iglesia. Si usted es miembro de esta iglesia y anda en pecado, usted le está haciendo un mal a la iglesia, porque ha rompido la constitución. ¿Estamos entendiendo eso? Somos un cuerpo. ¿Cómo se llamaba el del manto, ¿vale? ¿Cómo se llama? Acán. Gracias, hermano. Acán rompió la constitución de Dios. Era parte del pueblo de Israel. Y todo el pueblo pereció, todo el pueblo sufrió. José tuvo que consultar al Señor y decirle: Señor, ¿qué está pasando? Los diste Jericó, que era más fuerte, más poderosa, más resistente y con facilidad, y este pueblecito pequeño los echó carrera. Entonces viene Dios y le dice: es que Acán, o no le dijo Acán, es que alguien pecó. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios no debe de pecar, hermano, porque afecta el cuerpo de Cristo. ¿Estamos entendiendo eso? Afecta el cuerpo. Por eso dígale a su hermano: no peques porque afectas el cuerpo de Cristo. Dígaselo. No peques porque afectas el cuerpo de Cristo. Está dañando el cuerpo de Cristo. El pecado daña, hermano, el cuerpo de Cristo. Viene el Señor y dice: bueno, ponga a prueba a toda la gente. Y viene el Señor, hermano, y reveló. Comiencen a buscar. Y en la casa donde encuentren el anatema, ya saben lo que tienen que hacer. Y comienzan a buscar, hermano. Mire, porque, hermano, ¿qué pueblo desea estar en contra de Dios? Delante de un gran enemigo o de un enemigo y saber que no tiene esperanzas, que la esperanza que tiene se le tiró atrás. Y comienzan a buscar y le van a encontrar a Acán el lingote de oro y el manto babilonio. Y dicen: venga para acá, papita, venga. No, que mire, que vaya, ¿qué hay que hacer con él? Mátenlo. Lo mataron a él, a su familia y todo lo que tenía, y la que metieron fuego a la casa. Extirpar el mal, porque el pecado no debe de reinar en el pueblo de Dios. ¿Estamos entendiendo eso? Cuando se extirpó el pecado, cuando se quitó el mal, entonces volvió la presencia del Señor. ¿Entendemos? Volvió la presencia del Señor. Y Jais fue tomada con facilidad. Dice la Biblia, hermanos, que agarraron al rey de Jais y se lo llevaron a Josué y dijo: amárrenlo ahí. Y estuvo todo el día amarrado. Por la tarde y métanlo ahora. Y lo llevaron a la puerta, hermano, de la ciudad. Y ahí le tiraron piedra y lo aterraron todo de piedra. ¿Sabe qué es eso? Amarrar al viejo hombre, porque el viejo hombre es el que incita a pecar al creyente. Aterrarlo. Atierre usted todo aquello que incita su vida a pecar. Atiérrelo totalmente. ¿Entendemos eso? Atiérrelo totalmente. Porque cualquier falla por causa del pecado hace que el enemigo prevalezca en contra del pueblo de Dios. Eso es tremendo, hermano. Dice la Biblia que en los tiempos de Josué, los filisteos capturaron el arca. En los tiempos de Josué, de los jueces, capturaron el arca y se la llevaron. Se la llevaron los filisteos. El pueblo del Señor, hermano, el pueblo de Dios no tenía presencia del Señor.
¿Sabe lo que hacen los enemigos? Porque los filisteos, hermano, representan a los demonios. ¿Entiende? ¿Sabe lo que hacen los demonios y los espíritus malignos? Robarle la presencia del Señor a un creyente. Se la roban. El asunto es que la presencia del Señor hace huir. No resisten los demonios la presencia de Dios, aunque se la lleven. El asunto está, hermano, en que nosotros como pueblo del Señor debemos de cuidar la presencia del Señor en nuestra vida. Es importante la presencia del Señor. El creyente que hace o que se deja robar la presencia del Señor pierde la vida de Cristo, hermano. Pierde toda sensibilidad al mal. Pierde todo lo que Dios le ha dado, pierde. Porque lo que hace mantener a un creyente es la misma presencia del Señor. Lo que hace ser un pueblo de Dios es su presencia. No es su dicho, no es lo que dice, lo que hace, es la misma presencia del Señor. Amén y amén. Un aplauso fuerte al Señor. Quiero que cierren sus ojos un momento. Todos los que están aquí, cierren sus ojos, por favor. Y comencemos un momentito, hermano, a revisar nuestra vida. Deje lo que está ahí, solo cierre sus ojos. Solo cierre sus ojos. No ore ni nada. Solo cierre sus ojos, por favor. Comencemos a revisar en esta noche la presencia del Señor. ¿Estará el arca del testimonio todavía en su corazón? ¿Estará el arca del testimonio allí en el tabernáculo? ¿O se la habrán robado? ¿Le habrán robado la presencia del Señor en su vida? Y quisiera esta noche decirle: Señor, perdí tu presencia. Perdí, Señor, el alimento que tú me dabas a mi espíritu. Perdí, Señor, el florecimiento de mi vida espiritual. Perdí, Señor, tu constitución. Ya no hago lo que tú me decías que hacía, sino que ahora hago lo que yo creo. Eso es perder la presencia del Señor. Si tú has perdido la presencia del Señor, o sientes que habéis perdido la presencia del Señor, podrías ponerte de pie y venir aquí al frente y decirle: Señor, yo necesito que tu presencia vuelva a mí otra vez. Yo necesito que tu presencia permanezca en este tabernáculo, porque este tabernáculo fue hecho por Dios para que Él more en este tabernáculo. Si no está la presencia del Señor, el enemigo va a pisotear tu vida, porque lo que hace huir al enemigo de tu vida es la presencia del Señor. Lo que hace huir al enemigo de tu vida es que Dios está allí. Y eso, hermano, es algo que todo hijo de Dios debe de cuidarlo. Cuando Israel perdió el arca del testimonio, Israel fue derrotado. Y hasta el día de hoy, Israel ha perdido la presencia de Dios. Cuando venga el enemigo, Israel será destruido, será sometido al enemigo. Y la mayoría de veces, Israel fue sometido al enemigo, fue llevado cautivo, porque había perdido la presencia del Señor en ellos. Su confianza ya no era el Dios, su confianza eran los dioses ajenos, los dioses paganos. La confianza de todo cristiano debe de estar puesta en el Señor Jesucristo. Aleluya. En el nombre de Jesús. Si ustedes, los que están en la silla, se ponen de pie, por favor, y levantan sus manos en esta noche.
Y si algunos hermanos quisieran venir, los que tienen la presencia del Señor, quisieran venir a orar, hermana Estela, venga por favor, a orar aquí, por favor. Quieren venir, siente venir a orar por estos hermanos, a transmitirles la presencia del Señor, háganlo en esta noche, en el nombre de Jesús. No estoy llamando a personas individualmente con nombre. Usted siente venir a orar. Usted tiene la presencia del Señor y siente venir a orar por un hermano de esto. Venga, venga con toda libertad.